Bienvenido, hermano Roger, una vez más a este repaso de la escuela sabática. Muchas gracias, hermano. Muy bien, para poder dar inicio, acompáñanos en una oración. Vamos a orar. Querido y bendito Padre, nuevamente, Señor, nos presentamos delante de tu santa presencia para suplicarte y rogarte, Señor, que sea usted el que se encargue de nosotros y nos puedas instruirnos bajo la unción de tu Santo Espíritu. Son favores que te pedimos en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 12. Con esta lección ya estamos concluyendo el trimestre de la escuela sabática. Es más, estamos dentro del mensaje del tercer ángel, ¿sí? El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Con esto cerramos el estudio anterior, ¿sí? Muy bien, ahora sí, en este estudio vamos a ver 3 puntos en los cuales vamos a tratar de hacer un poquito de estudio, quizás un poquito más profundo de lo normal, en 3 puntos. La herida de muerte que menciona, la marca de la bestia y el sello de Dios. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, para plantearnos la primera pregunta. Vamos a dar lectura. 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y el verso 3, El por 3 favor. más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, a la lectura de estos 2 versículos encontramos 2 cosas que llaman la atención. En el verso 5 hay un periodo de tiempo que va a tener el dominio, este poder que es la bestia. En el verso 3 encontramos que una de sus cabezas tiene una herida de muerte, pero también el texto dice que se sanaría. Muy bien, entonces vamos un poquito a descifrar esos 2 versículos, el periodo de tiempo y la herida de muerte. ¿Cuándo se dio? ¿Por quién se dio? Y etcétera. Muy bien, no sé si podemos un poquito más ahora sí. Bueno, ese es el asunto de, en primer lugar hemos identificado lo que es la bestia, ¿no es cierto? Es el sistema católico romano. Entonces, esta bestia también hemos visto en el conflicto de los siglos la vez pasada, que se terminó de afirmar, dice, en el siglo VI. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, la lección sabática también trae el capítulo 13 conectado al capítulo 7 de Daniel, ¿no es cierto? Entonces, ahí indicamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar solamente un eslabón nada más. En el capítulo 7, en el verso 25, ¿no es cierto? Ahí ya no dice 42 meses, hay otro lenguaje, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, esos 2 que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, la vez pasada también en la escuela sabática hemos estudiado el capítulo 12, ¿no? Y también la escuela sabática trae para esta semana. Entonces, en el capítulo 12 prácticamente ya, vamos a decir así, une, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo. En el capítulo 12, entonces ahí une las frases, las fechas o los meses, ¿no es cierto? En el verso, por ejemplo, 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se vuelve a repetir, entonces en el verso 6 ya no dice así, sino dice 1260 días. Añadiendo ese punto, cuando el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice 42 meses, en Daniel da el tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo, que también se repite en Apocalipsis, y el otro periodo es 1260 días. Todas estas 3 formas de designar hablan del mismo periodo de tiempo, de la misma manera, llegamos al mismo punto. Entonces, al menos en Daniel y Apocalipsis hay 7 veces que se menciona este periodo de tiempo. Bien. ¿Sí? Encontramos 7 veces. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo inició esto y cuándo concluye? En el capítulo 13, en el verso 2, hemos leído, no sé, por favor, una lectura, ¿puedes darlo? Capítulo 13, verso 2. Sí. ¿Ok?
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces ahí podemos encontrarnos rastreando el surgimiento, ¿no es cierto? Y en Daniel capítulo 7 también habla, ¿no es cierto? Le llaman ahora el cuerno pequeño ahí. Usted sabe, ¿no es cierto? Después de la cuarta bestia, los 10 cuernos, y de ahí viene ese cuerno pequeño con ojos de hombre y una boca que alaba cosas grandes, dicen, ¿no es cierto? Blasfemias. Claro, los historiadores indican que es el año 538. Muy bien, para muchos que quizás un poquito van a decir, ¿por qué nosotros ponemos el año 538 para el inicio de esta profecía de los 1260 años, o 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo? Es más, tenemos un principio bíblico cuando se aplica en profecía día por año. ¿Sí? Es lo que la Biblia nos enseña tanto en Números como en Ezequiel, el principio día por año. Entonces, nosotros cuando hacemos la aplicación para el inicio, que es el año 538 después de Cristo, sumando 1260 años para adelante, llegamos a la fecha de 1798. Y tenemos algo en común porque ahí se cumplen muchas cosas en la misma fecha, donde el poder del Papa recibe en cierta manera su herida de muerte. Ahí quisiera leer este texto de acá, que traen este librito bien bonito, Fuentes de Agua Viva. El autor es Edward Alexander Sutherland. Quizás dando un poquito desde otro ángulo, vamos a decir, una mirada, ¿no? sobre la herida, ¿no es cierto? Usted dijo 1700, o sea, al término de la profecía, ¿no? De las 1260 años, ¿no es cierto? Acá trae una cita bien interesante, está en la página 183, en la configuración en inglés. Dice, la herida de muerte, dice, ¿no es cierto? Dice, es por la verdad de esta declaración que el papado ejerce su influencia a través de sus escuelas. Por eso siempre ha temido un renacimiento del aprendizaje más que las fuerzas combinadas de todos los ejércitos del mundo. Ahora escuchen. Un golpe de muerte al papado solo puede lograrse mediante la introducción del sistema educativo del cielo. Y por último, aquí, una frase. Miren, esta parte, bien interesante. Dice, estos reformadores advirtieron que la fortaleza de la iglesia papal residía en su sistema de educación y le dieron un golpe aplastante al sistema. Y al herirlo pusieron a la iglesia papal de rodillas. Estoy leyendo este libro, Estudios sobre la Educación Cristiana. Bueno, en otro formato está en la página 15. Como nos podemos darnos cuenta, ¿no? Quizás dándole desde otra perspectiva, ¿no? Muy bien, está bien. Mira, cuando hacemos el análisis del capítulo 13, sabemos que estamos hablando del sistema católico romano, del poder papal. E históricamente sabemos que él tuvo un control en la Edad Media. Y la Biblia nos pone un periodo de tiempo, 1260 años. Y que casualmente termina su poder, lo que son cuestiones religiosas e incluso políticas, cuando el general Berthier arresta al Papa Pío VI y lo manda al exilio. ¿Eso sería desde el punto de vista político? Político e histórico, ya. Puede ser. Ya. Podemos ver esta profecía desde diferentes puntos de vista, pero queremos llegar, ¿cuándo fue la herida de muerte? Ahí está. ¿Cuándo se dio? Pero hay algo que me llamaba la atención en el estudio de esta semana. Cuando yo estaba estudiando, sabemos que el país que le dio la herida de muerte fue Francia. ¿Sí? Sí, eso sabemos. Sí. Pero lo increíble es que también Francia fue el primer aliado del papado para que tuviera su apogeo. Ahí entra lo que es Atalia los jesuitas. El Concilio de los Siglos habla acerca de eso. O sea, si investigamos un poco más la Revolución Francesa, no es como lo que nos pintan en las escuelas o las historias que nos están contando, ¿no? Ya. O sea, como usted dice, no es un punto de análisis ahí. Mira, tengo una fuente histórica. A ver. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, encontramos 10 cuernos. Sabemos que eso representan a 10 reinos bárbaros. De todos ellos,
según la profecía, 3 fueron arrancados por el cuerno pequeño, ¿cierto? Ok, pero los 7 restantes, uno de ellos, uno que fue el aliado del papado, porque sabemos que bajo el emperador Justiniano, el papado cobró imponencia, poder, en el aspecto religioso y político. El rey de los francos, Clodoveo, saltó de ser bárbaro a ser católico. Su conversión fue así. Y fue el primer, y era el rey de los francos, que más tarde sería Francia. Y eso sucedió el año 508. Y Clodoveo, cuando se hizo aliado de la Iglesia Católica, del papado, fue el primero en mandarle una corona para que se pusiese sobre la cabeza del papa de esa época. Entonces, lo irónico es esto. Los franceses, o como los francos, fueron los primeros aliados, en cierta manera, de la Iglesia Católica para poder vencer a otros cuernos, a arrancarlo, y los últimos que fueron los ostrogodos en caer. Pero aquí llama la atención. Pero también fue el mismo país de Francia que le va a dar su herida de muerte. Y eso sucedió en el año 1798 con Haller, el general del ejército francés, quitó el anillo de Pedro del dedo del Papa, declarando que su dominio político llegaba a su fin. Interesante. Ahora, ese puntito, hermano Omar, también mira, bien interesante la cita, lo que usted presenta. Ahora en el capítulo 13, en el verso 3, que hemos empezado a leer, ¿no? Al principio nada más, es algo interesante, ¿no? Ahora, si unimos con el libro de el capítulo 13, verso 3, si lo unimos con el libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin, dice acá, ¿no? El 2 y el 3 están, ¿no es cierto? En el 2 dice que recibió poder, trono y grande autoridad. Cuando recibió la herida de muerte, le quitaron estos 3, ¿no es cierto? Le quitaron, o sea, el poder, el trono y la gran autoridad, lo que se lo quitaron. Y luego vamos a ir un poquito más adelante, que usted leyó, ¿no es cierto?, lo que es lo que continúa el versículo del verso 3. Muy bien, pero el verso 3 dice, ¿no? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vienen muchas preguntas. La herida mortal está profetizado que iba a sanarse. La pregunta es, ¿ya se sanó? ¿Está en proceso? Habría que averiguar mucho sobre este punto de vista. Para muchos, en cierta manera ya ocurrió en el año 1911. Pero sería un tema de estudio aparte para estudiar este punto específicamente sobre la sanación de la herida de muerte. ¿Qué implica? Desde la parte religiosa, política y lo que engloba lo que es sanar esa herida de muerte que recibió en el año 1798. ¿Sí? Pero muy bien, podemos un poquito más quizás avanzar o algo más quizás decir. Como le iba diciendo antes, ¿no es cierto? Dice el poder, el trono y la gran autoridad. Cuando recibió la herida mortal prácticamente se lo arrebataron estas 3 características que le dio el dragón, ¿no? En este caso el diablo, ¿no? Y a través del imperio romano y todo lo demás. Ahora, cuando comienza a recuperarse lo que es la herida mortal, entonces al Papa se le devuelve solamente uno de estos 3. Ya. Y una vez cuando sea completo, o sea, cuando reciba las 2 que le falta, entonces la herida será sanada. Interesante. Ya eso vamos a leer en los versículos que trae la escuela sabática. Interesante. Muy bien. Avanzamos un poquito más. La lección también presenta otro punto de vista, que es la marca de la bestia. Su marca. ¿Correcto? Ya. Entonces vamos a tratar de ver qué es en sí esta marca, dónde se pone y razón a qué. Entonces leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 15 al 17, está este punto de vista. En el verso 15 encontramos que dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase
e hiciesen matar a todo el que no la adorase. Verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, el orden aquí es el verso 16, habla sobre imponer una marca, hablando en forma detallada, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, en dos lugares específicos, en la frente o en la mano derecha. ¿Qué significa recibir esta marca en la frente? La frente, estaba haciendo un estudio, es símbolo de razón y juicio. Sí. Entonces muchas personas van a recibir esta marca conscientes, muy conscientes de lo que están aceptando. La mano, sabemos que Apocalipsis es simbólico, no puede referirse literal. La mano es símbolo de acción o hechos. Entonces muchas personas van a recibirlo no estando conscientes, están conscientes de que no es apropiado recibir esta marca, pero lo harán por conveniencia. ¿Algo más que quizás podemos añadir? ¿En qué momento esta marca, o sea, estamos ahorita definiendo, ¿no es cierto?, la marca? Tratando de definir qué es esta marca, al menos ya sabemos ahorita que se va a poner en dos lugares. ¿Sí? La frente y la mano derecha. ¿Sí? Sí. Algunos estarán conscientes de que reciben esta marca y otros lo harán por conveniencia. ¿Por qué decimos esto? Porque el verso 17 explica la razón. Y el que no tenga la marca, ¿qué va a pasar? ¿Qué Dice? va a pasar? No podrá comprar ni vender. Entonces, quizás algo podemos ahí un poquito darle la idea. Quizás acá hay un punto, ¿no?, a considerar. Escuchamos también por ahí voces, ¿no es cierto?, de lo que la marca como un chip, o la marca, o sea, como otra cosa menos, ¿no es cierto?, lo que define la inspiración. Buen punto. Mire, vamos a ir a definir en primer lugar, según la Biblia y la historia y la pluma inspirada, ¿qué es esta marca? Ya, bien. Después veremos, si es que alcanza el tiempo, cómo se va a implementar para que haya una diferencia de los que tendrán esta marca y los que no lo tendrán. ¿Sí? Bien. Entonces vayamos a ver qué es en sí esta marca. Entonces yo tengo acá una fuente, por ejemplo. Cuando Roma imperial cedió el trono a la Roma religiosa, yendo a la parte de lo que es la Roma imperial, Satanás utilizó estratégicamente uniendo el Estado con la Iglesia. Y eso sucedió bajo el gobierno de Constantino el Grande. Vamos a hacer un poquito. Resulta que cuando Constantino estaba reinando, allá por los años 300 y más, ya Roma, la parte occidental, estaba siendo invadida por las tribus germánicas, por esas tribus bárbaras. Entonces, esas tribus bárbaras, normalmente la mayoría de ellos tenían la costumbre de adorar al sol. Y vimos ya en los estudios anteriores que los paganos le habían puesto 10 solis, día del sol, respectivamente es el día domingo. Por el otro lado, en el Imperio Romano, donde también el cristianismo se estaba difundiéndose, el domingo ya desde el siglo II, después de la muerte de Juan, el último apóstol, se estaba introduciéndose, no necesariamente en lo que es en Jerusalén, no necesariamente ahí, sino en la parte occidental de Roma, en las iglesias de Roma y otras regiones, que estaban acostumbrados a guardar un domingo como paganos. Y Satanás, dice la pluma inspirada, que utilizó, dice, el hecho de que Cristo había resucitado en domingo para poder implantar un día espurio en lugar del día apropiado. Se aprovechó de la resurrección. Se aprovechó de la situación. Entonces, pasa que en Roma, dentro del cristianismo, ya había 2 días de guardar. Los cristianos genuinos estaban guardando el Shabbat, pero también algunos estaban empezando a reverenciar el día domingo. Por otra parte, esas tribus germánicas tenían el hábito y la costumbre de guardar el domingo
en honor a adoración al sol. ¿Qué hace Constantino? Fusiona la iglesia con el Estado, y en esa fusión coge un día específico. Agarra el día de los paganos y también coge el día que los cristianos ya estaban siendo confundidos y lo fusiona. En cierta manera fue una estrategia inteligente. Entonces, en esta cita, lo voy a leer lo de este historiador, por favor. Arthur Weigall, dice: la iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, en este caso de los paganos, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y darles significado cristiano. Entonces, este historiador reconoce: fue una estrategia política y religiosa para unir el imperio que estaba entrando en decadencia, utilizando un día, el domingo, tanto de los paganos como de los cristianos que estaban empezando a ser confundidos con el domingo de la resurrección. ¿Estamos? Ahora, esa estrategia, lo que utilizó la Roma en esa transición, va a utilizar Satanás para el tiempo del fin. Nuevamente. Pero más sofisticado será ahora. Obviamente. Entonces, en ese contexto, mi punto de vista es que cuando dice este pasaje del verso 17 de compra y venta, coacciones de libertades, un boicot económico donde se puede ver acá, ¿cómo vamos a ver la diferencia entre lo que es lo uno y lo otro? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que tiene que ser el mismo día que antes fue utilizado como estrategia para el tiempo del fin. Entonces voy a leer las mismas palabras de ellos. ¿Cuál es su marca de autoridad de esta iglesia? ¿Estamos? Bien. Dice: la iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Dicen ellos: por supuesto, la iglesia católica afirma que el cambio fue acto suyo. ¿De qué cambio está hablando? Del sábado al domingo. Así es. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Mira, hermano Roger, hablar de ese tema es un poquito quizás delicado, por eso es que muchos oradores, ponentes, no son tan claros y específicos, sino solamente a veces se trata ambiguamente el tema. Se habla sobre la marca de la bestia, pero no se le quiere definírselo como tal. Y he escuchado oradores incluso muy estudiados, donde dicen que la marca de la bestia es lo opuesto al sábado, dicen, pero no especifican el día. ¿Qué día podría ser? Le dan otras características, otras definiciones. En parte puede ser la posibilidad, pero la historia corrobora de su propia pluma de ellos. ¿Cuál es esa marca? La pluma inspirada valiéndose de eso corrobora de que cuál es esa marca. Yo creo que no necesito dar mi argumento, sencillamente citar una fuente de ellos en la cual ellos dicen cuál es su marca. Entonces, claramente hablando, la marca de la bestia es un día de adoración, opuesto al día correcto que Dios dispuso desde la creación. No sé si algo más podemos añadir. Bueno, para los que podamos quizás un poco más profundizar, encontramos en este libro pequeñito, ¿no? Eventos últimos días, ella está en el capítulo 15, el sello de Dios y la marca de la bestia. Solo 2 clases, dice. Solo puede haber 2 clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello de Dios vivo o con la marca de la bestia. Dice que el domingo es la marca de la bestia. No hay más, ¿cierto? En este libro, a los que queramos ampliar más. Muy bien. La pregunta es, ¿estamos lejos de esa marca o ya estamos a las puertas? Prácticamente no, todo se está preparándose. En Mateo capítulo 24 habla de la antesala, ¿no? De la implantación o de la imposición de la marca de la bestia. Ok. Tengo una cita que puede ser de soporte de ayuda para ver si estamos lejano de esa imposición o quizás estamos a las puertas. Tengo esta cita, lo que es
El 6 de junio del año 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15.000 personas reunidas en la Plaza San Pedro, allá en Vaticano, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos. Wow. Para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Al menos desde el punto de vista bíblico. De este sistema religioso apóstata, el día que ellos van a dar el realce, que van a querer que el mundo lo acepte, no hay duda, es el domingo. Es el domingo. Ahora, sabemos que esta iglesia se va a fusionar con el Estado para que se haga la imagen de la bestia. Entonces, tanto como fue en la historia pasada, cuando con Constantino pasó, si esta iglesia está a la cabeza de todo esto, y su día preferido es el día del sol, entonces cuando se fusione con la parte política, ¿qué día crees que va a ser? El mismo día. El domingo. Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista social, ecológico, ambiental, ¿qué día el mundo está clamando como el día apropiado para que el mundo descanse y de esa manera haya cambios? Laudato Si responde a esa pregunta. Sí, pero eso es desde el punto de vista religioso. Sabemos que desde el punto religioso la Iglesia Católica va a poner ese día, ese patrón. La parte política va a seguirlo a eso. Sí. Pero desde los otros puntos de vista sociales, ecológicos, ¿qué día proponen? Domingo. Sin ser religiosos, sin ser católicos. ¿Qué día? El domingo. El domingo. Entonces, la historia se vuelve a repetir. Ahora, ¿cómo así lo harán? Porque la escritura dice aquí, ¿no? La inspiración dice claramente, ¿no? Será en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tenían una constitución, ¿no es cierto? Lo que es de libertad de conciencia. Y ahora tendrán que echárselo abajo, bueno, esa constitución, ¿no? Para muchos que conocen el tema van a decir, eso es casi imposible de que puedan violar los derechos humanos e imponer. Pero creo que solo basta mirar la historia del pasado, porque como dice Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que ya estamos viviendo, eso ya pasó en el pasado. Entonces, en ese contexto, nosotros debemos creer a la Biblia y solo configurar en la historia, en el presente que estamos viviendo, si se está realizándose o no. Entonces, mi punto de vista, hermano, es que cuando yo miro las cosas que están sucediendo, le puedo dar fe a la Escritura. De que realmente, como dice la historia, el día que el mundo está buscando para la unificación, otra vez, como Satanás se lo propone el dragón, es con un día, el domingo. El domingo. ¿Sí? Sí. Aquí en el libro de eventos, solamente leyendo el título nada más, por el asunto de tiempo, como usted decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Okay. De Eclesiastés. En la página 128 habla acerca del movimiento de la ley dominical en la década de los 80. Y luego, o sea, para poder entender esto, o sea, no es que por primera vez también las olas, ¿no es cierto? Ya estamos escuchando los sonidos, ¿no es cierto? Entonces, esto ya vino más antes. Entonces, tendríamos que estudiarlo ahí también, ¿no? Ahora, en la página 132 habla acerca de los argumentos que van a utilizar, ¿no es cierto?, para poder implantar esta marca. Interesante. Por eso digo, sería tema de estudio aparte, estudiar detalladamente todo lo que es la marca de la bestia, la imagen de la bestia y cómo se impone y los argumentos con los cuales se va a tomarse para que llegue a imponerse. Ahora también en la página 133, ¿quiénes van a estar detrás del escenario? Ya sabemos que el enemigo, los jesuitas y todo eso. Pero ahora dice, el protestantismo y el catolicismo actúan en concierto para poder implantar la marca de la bestia. Muy bien. Bien. Para ir concluyendo, entonces hemos definido hasta aquí qué es la marca de la bestia. Es un día específico, como ellos mismos reconocen. Es el domingo. Su marca. Con su marca. Faltaría definir y cómo se va a verse eso desde la perspectiva global. Cómo van a diferenciar lo uno y lo otro. Entonces ahí por eso es que muchos, como usted mencionaba, hablan de los microchips. Tendría que haber un sistema, habrá un sistema de control. Eso pienso, yo no lo dudo de que haya un sistema de control, estamos ya en eso, para poder diferenciar los unos de los otros. Pero hablando específicamente del poder de la bestia, su marca es un día.
Algunos reciben en la frente conscientes de lo que están recibiendo, aceptando ese día. Otros lo harán por simple conveniencia. Y el que no lo tenga, dice, no podrá comprar ni vender. Ahora, finalmente vayamos, ¿y qué es el sello de Dios? Porque en ese contexto también la Biblia presenta sobre el sello de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 7, que fue el texto central del estudio de la semana, habla en el verso 3, 2 y 3, el capítulo 7, verso 2 y 3, sobre lo que es el sello de Dios. Por ejemplo, el verso 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Cuando hacemos un análisis, por favor. Sí, acá en la página 224 responde a la pregunta, ¿no? Dice, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de Jehová, dice, ¿no? La observancia del monumento conmemorativo del día del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Ahora dice, de los 10, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. 2.24 engloba muchas citas más. Correcto. Desde el punto de vista bíblico, en Ezequiel capítulo 20, vamos a leer ese pasaje para poder darle el soporte necesario. Ezequiel capítulo 20. La Biblia es tan claro cuando habla lo que es de la señal o el sello de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, si lo puede leer, hermano. La inspiración dice, y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el 20, santificad mis días de sábado, y sean, dice, por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bíblicamente, vez tras vez se va a repetirse de que el sello de Dios o la señal es un día, el sábado. Y el sábado está dentro de los 10 mandamientos y que cumple las características de un sello. Un sello, por ejemplo, tiene el nombre, tiene el título y tiene el territorio. Al menos 3 características. El nombre de quién, el título que ejerce y el territorio que domina. Sí. Y dentro de eso, dentro de los 10 mandamientos, el sábado cumple con las características de ser el sello. Por eso la pluma inspirada, lo que leyó hace rato usted, dice, el sábado cumple con esas características de ser un sello, ya que el sábado fue puesto dentro del decálogo como el sello del Dios viviente, ya que señala, número 1, al dador de la ley. Te dice quién es, Señor Dios, y la da a conocer su derecho a gobernar. ¿Por qué? ¿Cuál es su título? Creador. ¿Y cuál es su territorio? Los cielos y la tierra. Entonces cumple las características, bíblicamente hablando. ¿Cuál es el sello de Dios? De los 10, otra vuelta voy a leer esto, ¿no? Dice, de los 10, solo dice, o sea, el único, ¿no es cierto? El cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 350. ¿Está bien? Usted decía, ¿no? Claramente. O sea, para que un sello tenga la validez, necesita las 3 características. Y solamente el cuarto contiene esas 3. Y hay una cita final que quiero leer, bien, que la pluma inspirada habla sobre este sello, si será visible o no. Muchos se preguntan. Y ahí vamos a dejarlo con una pregunta. ¿Ya estamos en el tiempo del sellamiento? Todavía. Hay muchas personas que han estado preguntándose a la luz de este estudio. Hermano, ¿estamos en el tiempo del sellamiento ya o todavía? No voy a responder, pero vayamos ahí viendo, pero leo esta cita sobre el sello de Dios. Hermano Omar, también podemos lanzar otra pregunta, ¿no es cierto?, para una, ¿cómo se llama?, investigación posterior, ¿no? El sellamiento en relación con el juicio de los vivos, ¿no? Ese es otro detalle también, ¿no es cierto?, porque si son paralelos o no son paralelos, tienen algo que ver o no tienen algo que ver. Bueno, buen punto. El sellamiento en relación con el juicio de los vivos. ¿Ok? Esta cita está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, de la pluma inspirada, que ella lo comenta. En la página 1183 dice:
tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Si alguien preguntara, hermano, yo lo entiendo de esta manera. El sello visible, en cierta manera, para diferenciarnos de los que pretenden adorar a Dios, será aquellos que realmente profesan guardar el sábado, porque han entendido que es el sello de Dios. ¿Sí? Pero no es un sello que los hombres van a ver una marca y la cual van a decir, este es sellado y este no. La pluma inspirada explica que el sello implica un afianzamiento en la verdad. Afianzamiento yo lo entiendo desde el punto de vista de que conoce, tiene la seguridad, y dice desde el punto de vista intelectual como espiritual. Si uno llega por sí solo estudiando la Biblia, pues no le va a quedar otra que por la guía del Espíritu Santo, que es el agente sellador, le va a convencer de que el sello de Dios es el sábado y no otro día. Por eso dice que es bueno que nosotros tengamos el afianzamiento, la confianza y la seguridad en la verdad, desde el punto de vista incluso intelectual y espiritual. ¿Algo más que quizás? Bueno, creo que ha sido claro y gracias a Macías, ¿no?, por compartir algunas citas interesantes en cuanto a lo que es más que todo sobre historia, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, te agradezco. Muy bien, hermano Roger, realmente podemos decir muchas cosas más, pero nosotros pedimos a nuestros hermanos que hacen el estudio de la escuela sabática, que están haciendo de semana en semana, puedan darse el tiempo de un estudio un poco más profundo, como dice aquí la pluma inspirada, de comprender qué es la marca de la bestia, cuándo se impone, y lo que usted propuso, el sello de Dios en relación con el juicio de los vivos. Y lo que yo planteaba la pregunta, ¿ya estamos en el tiempo del sellamiento todavía o no? Entonces, son temas de análisis que podríamos en el futuro poder hacer el estudio correspondiente. ¿O algo más, quizás? La última cita, en cuanto a lo que estamos hablando acerca del sello de Dios. Ya. En este libro, Eventos del Tiempo Final, en la página 85, en el párrafo 2. Okay. O sea, este tema es de suma importancia, ¿no? Como usted mencionaba, necesita urgente ser analizado a los pies del Señor, así como María sentaditos a los pies del Señor. Dice, vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto. Y escuchen ahora, y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Amén. O sea, uno de los sellados prácticamente queda fuera del alcance del poder del diablo. Amén. Por eso el diablo está prácticamente haciendo lo imposible para que nosotros no podamos recibir el sello de Dios, es lo que está diciendo. Por eso tiene que, como usted decía, ¿no?, ser investigado estos temas. Amén. Gracias, hermano Roger. De esta manera estamos concluyendo esta lección. Queda solamente una última lección de este trimestre, y si el Señor lo permite, lo haremos. Amén. La lección número 13. Que el Señor le bendiga, hermano Roger. Amén. Muchas gracias, hermano.